portavoz de Vox, l'Ajuntament de Palma, senyora Gary Duran. Ahir va haver un ple bueno, important i també amb certes dificultats, no? Diria jo, pel Valde de Palma, el senyor Jaume Martínez, que doncs, duia a votació aquestes mesures que va anunciar el dia abans per contenir aquesta massificació turística, no? I va rebre rebuig, no tan sols de l'oposició, sinó també del seu soci Vox, no? Señora Gary Durán, muy buen día, buenos días. Hola, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Bueno, decía que ayer hubo un pleno en el ayuntamiento, un pleno movido, tenso, en el que el alcalde sometía a votación unas medidas que anunciaba, ¿no?, el día anterior, cuando menos algunos días sorprendentes, quizá por el fondo y la forma también de anunciarlo. Y estas medidas fueron rechazadas, ¿no?, por el resto de partidos, incluido Vox, ¿no? ¿Por qué Vox votó en contra de estas medidas? Bueno, la realidad de esta cuestión fue el hecho de que nosotros no habíamos sido informados de que iba a anunciar estas medidas. Es cierto que como socio nos comunicó que iban a presentar una proposición en la cual plantearían algunos de los hitos que querían llevar a la mesa que se ha constituido por parte del Gobierno relativa a paliar la masificación turística. Pero claro, nos vimos sorprendidos ante el hecho de que el día anterior, es decir, el miércoles, Jaime Martínez convocase una rueda de prensa en la cual diese a conocer a los ciudadanos pues unas 13 medidas con las cuales pretende paliar la masificación turística. Obviamente consideramos que, en primer lugar, es el ayuntamiento el que debe estar presente en esa mesa y eso implica que tiene que haber cierto consenso en cuáles son las medidas que deben llevarse. No deben llevarse de manera unilateral. Y por otro lado, al menos creemos que debe consultarse al socio de gobierno acerca de esas medidas, porque es verdad que en algunas podemos estar de acuerdo y otras, pues la verdad es que no, o desde luego no planteadas de esa manera. Sobre todo sin tener en cuenta cuáles pueden ser las consecuencias de cada una de esas medidas planteadas, a quién benefician, a quién perjudican, cuáles son las alternativas a las medidas que puedan ser restrictivas. Entonces, nos pareció, digamos, una falta de respeto, en cierto modo, el presentarlas así y, en cualquier caso, sin haberlas meditado previamente y sin haberlas hablado previamente y, como digo, sin haber razonado cuáles eran las consecuencias de las mismas, nos parecía que por nuestra parte hubiera sido una verdadera frivolidad haberlas votado. Nosotros por lo menos fuimos coherentes, debemos decir, porque lo cierto es que más sorprendente era que la izquierda no las votase a favor, dado que se parecían mucho a las que presentaban en los tres partidos de la izquierda, tanto el PSOE como Podemos como MES. Ellos no las votaron, o las votaron en contra porque las había presentado el PP. Nosotros las votamos en contra porque consideramos que tenían que haber sido consensuadas y no lo fueron. Es decir, ese digamos, fue la base de esta cuestión. Entiendo entonces que les sorprendió a ustedes que el señor Jaime Martínez, que el señor alcalde anunciara, ¿no?, motu propio estas medidas el día anterior, ¿no? Otras cosas porque también cuando se convocó la pasada semana esa mesa para el diálogo social y político que planteó la señora Marga Proens, bueno, un poco en lo que incidió la presidenta fue en intentar consensuar esas medidas, en llevarlas a los diferentes bueno, pues, grupos técnicos que se iban a formar y que esto no se convirtiera en una especie de mercado persa, ¿no? Sí, vamos a ver, la semana anterior habíamos tenido las comisiones previas al Pleno y se había hablado de esta cuestión y desde el Partido Popular lo que se manifestó era que debía posponerse, en fin, pidieron la retirada de esas proposiciones a la espera de hacer algo que fuera conjunto y que se presentase a la mesa como ayuntamiento. Y eso nos pareció, la verdad es que correcto. Por eso nos sorprendió que menos de una semana después se presentasen esa batería de medidas. Entre otras cosas porque cuando uno las examina, es decir, en ese primer momento se dijo que había medidas sobre las que no se podía votar a favor porque faltaban datos y que precisamente
esa mesa convocada por Marga Proens iba a paliar esa falta de datos que en muchos casos son los que pueden permitir el llevar a cabo, o el tomar una serie de decisiones sobre lo que tiene que, sobre determinadas restricciones, incluso determinadas propositivas, medidas propositivas que creemos que también pueden ser importantes. Entonces, por eso nos sorprendió, o sea, el hecho de que una semana antes no necesitas datos, necesitas datos para aprobar las medidas que propone la izquierda, y una semana después propones prácticamente esas mismas medidas, incluso algunas de mayor calado que las que ha propuesto la izquierda, cuando seguimos estando en la misma situación. Si no se ha convocado la mesa, carecemos de esos datos con los cuales evaluar, por ejemplo, el tema de los cruceros, el tema de los coches de alquiler y otra serie de cuestiones. También echamos en falta el hecho de que se especificase más algunas de las medidas, porque, por ejemplo, cuando hablas de la prohibición de la entrada de coches de alquiler, pongamos por caso, que bueno, puede ser una medida correcta, y dices que vas a colocar parkings disuasorios, que eso sería, digamos, lo lógico, en todo caso, para que no entren en la ciudad. Entonces se supone que tiene que haber un plan de inversiones en el cual figuren, un plan de movilidad en el cual figure esos parkings disuasorios. Luego, no es por nada, nosotros siempre hemos manifestado desde el primer momento que nosotros somos partidarios de que la carga fiscal que soportan los ciudadanos de Palma se aminore. Y resulta que estamos hablando de tasas mayores, tanto del agua, es decir, de las tasas que cobra directamente el ayuntamiento, como puede ser la del agua, de la ocupación del espacio público y demás, a los negocios de carácter turístico. Una cuestión que, por cierto, no se plantea en el caso de los hoteles, cuestión también que nos ha sorprendido, porque si bien es cierto que determinados negocios pues hacen un mayor consumo, pongamos, del agua, incluso de la limpieza, durante la época turística, por el hecho de estar dando servicio a los turistas, creemos que, bueno, esa medida, ¿por qué no se amplió también al caso de los hoteles? Es decir, esto de lo que estoy hablando ahora mismo es algo que deberíamos haber hablado previo a que se presentase esta proposición, y previo todavía más a que un día antes el alcalde Jaime Martínez hiciese una rueda de prensa contando cuáles iban a ser las medidas que iban a presentar en esa mesa como Ayuntamiento de Palma. Entonces, de ahí, digamos, nuestra profunda decepción con nuestros socios. Y señora Durán, ¿realmente cuál es la postura de Vox, en este caso de Vox Palma, ante este debate que se ha abierto, ¿no?, sobre esta reformulación o repensar el modelo turístico actual, sobre esa masificación, sobre las medidas que se habrían de adoptar y en este caso que afecten a Palma, ¿no? Porque, bueno, es evidente que Palma como capital tiene muchos de esos inconvenientes de la afluencia turística en determinadas épocas del año. Lo sufrimos también los residentes con el tema de la movilidad. ¿Cuál es la postura realmente de Vox Palma en este caso sobre este debate? Nosotros somos muy conscientes de esta sensación de masificación turística, que es más que una sensación, es un hecho. Pero uno tiene que partir de las premisas, yo creo, adecuadas. La primera de ellas es el hecho de que, por ejemplo, en el caso de la movilidad, pensemos que la población ha aumentado más de un 30% en los últimos años, y sin embargo contamos con infraestructuras viarias, por ejemplo, que son del 2007. Es decir, no se han renovado los servicios que dan respuesta a la población. Digo, la red viaria, pero podría hablar también de la red sanitaria y de otras, lo cual digamos que agrava esa sensación de masificación. Luego, por otro lado, resulta sorprendente la postura de la izquierda ahora mismo tomando la pancarta de la masificación, cuando estamos hablando de que desde 2015 aumenta la izquierda unos 85.700 plazas turísticas, de las cuales, por cierto, un 70% son viviendas turísticas. Por tanto, creemos que la izquierda, digamos, que no está demasiado legitimada para hablar ahora de que se tiene que abordar esta cuestión con urgencia. Nosotros no nos movemos por manifestaciones, sobre todo porque sabemos qué es lo que hay detrás de las manifestaciones, aparte de gente con
con una legítima aspiración a vivir mejor en Mallorca, como todos, pero por otro lado también hay una instrumentalización de la izquierda. Dicho esto, es un problema que se debe abordar y que se debe abordar, pues como decía el Partido Popular la semana pasada, debe abordarse con datos precisos. Y nosotros no contamos con esos datos. Y no nos vale que nos digan, no, es que se han hecho multitud de estudios en los años anteriores y ya está, o sea, no hace falta más información. Entonces si nosotros queremos aportar un plan para esa masificación turística y sobre todo en lo que más nos importa, que es el hecho de la incidencia que pueda tener la masificación turística en la falta de viviendas en la ciudad, entonces creemos que tienen que tomarse medidas de manera muy bien pensada, e incluso pensando a largo plazo. Es decir, que tiene que llegarse a algún tipo de consenso para que no sean medidas puntuales, sino que abarquen un mayor periodo de tiempo. Porque, como digo, si desde el 2007 no se han renovado las infraestructuras, porque no ha habido, o sea, por distintos motivos, pero la realidad es esa, del mismo modo que tomemos medidas ahora puntuales, un poco a la desesperada, tampoco nos va a llevar a ningún sitio. Es decir, por ejemplo, Abactur, la principal, la asociación de empresarios turísticos, manifestaba en un patronato de la Fundación Municipal 365 de Turismo, manifestaba, por ejemplo, la cuestión de la masificación que da el tema de la cantidad de gente que desembarca de los cruceros y que llena las calles de Palma. Llena en realidad varias calles, o sea, utiliza una sola ruta. Bueno, pues Abactur planteaba pues, que se dividiera esa gente que llega a la isla, perdón, que llega a Palma en 3 rutas distintas que al final convergerían en el centro de Palma, pero que al menos estarían divididas. Hablaba de Porta d'Escamp, o sea, no solamente que entrasen por el Borne, sino también por Porta d'Escamp y también por la Plaza España. Eso eliminaría esa sensación. Estamos de acuerdo con el hecho de que no se permitan grupos guiados de 50 personas, como ocurre ahora mismo. El hecho de que ahora mismo los guías no tengan que hablar en voz en grito, sino que las personas a las que les proporcionan estas visitas turísticas vayan digamos, con pinganillo, hace que lo que antes eran grupos de 20 personas ahora son de 50. Claro, la situación que eso plantea cuando uno está no ya paseando, sino simplemente yendo de un punto a otro de Palma, particularmente en el centro, es de agobio absoluto, porque de pronto te abordan 50 personas en bloque. Entonces los grupos no deben ser mayor que esas 20 personas. Si hay que cobrar tasas, bueno, pues cobremos tasas a todas las personas que se benefician del turismo, no solamente a los pequeños comercios de takeaway, que era lo que se estaba proponiendo. Por ejemplo, somos contrarios a las party boats y lo llevábamos en el programa. Es decir, se trata de estar haciendo cirugía y ver cada una de las cuestiones que impactan sobre esa masificación, qué solución tiene. Con los datos, por un lado, y luego ver cuál puede ser ese impacto. Y luego no nos olvidemos, vivimos del turismo, ha sido muy cómodo y ese ha sido el motivo por el cual la izquierda no ha tomado ninguna medida antes. Claro, se reciben unos impuestos del turismo y nadie quiere al final renunciar a esos ingresos. Entonces, luego uno tiene que tener también en cuenta esa pérdida de ingresos, porque obviamente vamos a dejar de ser un destino, digamos, simpático, no nos engañemos. Entonces, señora Durán, a modo de resumen, desde Vox ustedes son partidarios de regular en lugar de limitar. Efectivamente, siempre lo hemos dicho, nosotros no somos tanto de prohibir, aparte de todo lo que pueda ser ilegal, obviamente, sino de regularlo y regularlo desde la razón, desde los datos objetivos y teniendo muy en cuenta cuáles pueden ser las consecuencias de cada una de las acciones que se tomen, las consecuencias de carácter legal, las consecuencias de carácter económico y desde luego en ningún momento dejarnos llevar por el pánico que pueda representar una manifestación, sea por el motivo que sea. Dos cuestiones más, aparte de esta cuestión, señora Durán, dos cuestiones
para las que les pido una respuesta breve. Dos cuestiones que han colocado en el punto de mira también al Ayuntamiento en estos últimos días. Hace una semana aproximadamente estábamos lamentando ese fatal hecho en un local de ocio en la playa de Palma con 4 fallecidos cuando se venía bajo la terraza. Eso por una parte, ¿qué opinión tiene Vox sobre lo ocurrido? Y más que nada bueno, no solo por lo ocurrido, ¿no? Sino por cómo se llega a esa situación de un establecimiento que, bueno, pues no tenía licencia para esa zona que se vino abajo, ¿no? Y la otra cuestión es lo que está pasando en el barrio de Songoleu, ¿no? En los últimos días, tensión en ese barrio de Songoleu, donde los vecinos pues quieren que se vayan unos ciudadanos de Argelia, ¿no? Argelinos que se han establecido en ese barrio. De hecho, hoy esta tarde hay planteada una manifestación. Querría conocer la opinión de su formación sobre estos dos temas. Respecto a lo último, nosotros siempre hemos planteado que la interculturalidad o la diversidad debía enfocarse de una manera realista. Ayer, por ejemplo, en el Pleno se habló de esta cuestión y la solución que se daba desde la izquierda era la educación, los espacios compartidos en los que poder tratar estas cuestiones, la participación de las asociaciones de vecinos y demás. Lo cierto es que uno tiene que ser valiente y abordar las situaciones tal como son. Los argelinos, de los cuales se está quejando un barrio que es multicultural y en el cual conviven diversas nacionalidades, no diré que en paz, porque es cierto que ha habido enfrentamientos entre diversas nacionalidades en Songoleu con anterioridad, pero si se sabe cierto que los argelinos que han llegado en pateras, no como refugiados políticos, sino que tal como nos dice la Policía Nacional, es gente que ha venido a delinquir y además delinquir de manera violenta, y esos son datos objetivos que tiene la delegación de gobierno. Entonces es un hecho que hay que atajar. O sea, no tiene nada que ver con la educación. Otra cosa muy distinta es que en ese barrio, digamos, multicultural, pues puedas atajar determinadas cuestiones, pues sí, con la educación y sobre todo exigiendo la integración de determinadas nacionalidades. Y sobre eso no se puede mirar hacia otro lado. Es decir, las personas que llegan a España buscando un futuro mejor deben tener las puertas abiertas, siempre y cuando quieran integrarse. Y eso es algo que no lo dice Vox, es algo que te lo están diciendo las personas que han llegado como toca, de una manera legal. Es verdad que las cosas no se les ponen fáciles, porque digamos que todo el marasmo burocrático al que tienen que enfrentarse esas personas que llegan, digamos, tocando a la puerta, es importante. No puedes trabajar si no tienes papeles, no tienes papeles porque no puedes trabajar, es imposible conseguir una cita en extranjería, tienes que pagar a una gestoría para conseguirlo y toda esa serie de cuestiones. Entonces, esas mismas personas son las que dicen, no, es que nosotros no queremos estar viviendo con personas que a lo que han venido es a delinquir. Alguien que viva en Sonvida, por ejemplo, no va a haber un problema en esta cuestión, porque ni tiene que compartir determinados servicios, ni tiene que pelearse por determinados servicios ni por determinadas ayudas con estas personas, y porque no vive esa situación de peligro constante. Pero la persona que está conviviendo con estas personas que han venido, insisto, solamente a delinquir, entonces, y que son precisamente en su mayoría personas que son también extranjeras, son las que nos dicen, aquí que entre el que quiera integrarse. Hay valores constitucionales, hay derechos humanos ante los cuales, no podemos decir son sus costumbres, en ningún caso. Y me preocupa especialmente, además, en el caso de las mujeres. Sabemos que han aumentado los delitos de carácter sexual por culpa de los argelinos. Eso no puedo afirmarlo en ningún caso, pero lo que sí es cierto es que hay comunidades para las que los delitos sexuales no tienen la misma importancia que puedan tener para otras comunidades, y eso hay que ponerlo encima de la mesa. Yo sé que decirlo implica que a uno le llamen xenófobo, pero no hay nada que alimente más la xenofobia, y podemos verlo en Francia, podemos verlo en Bélgica, podemos verlo en los países nórdicos. No hay nada que alimente más la xenofobia que mirar hacia otro lado y negarse a ver la realidad.
Entonces, nosotros no hemos venido a la política para caer bien. Hemos venido a la política para intentar buscar soluciones para todos los ciudadanos. Y en cuanto le ha ocurrido en la playa de Palma, aparte de lamentar absolutamente las muertes producidas y trasladar nuestro pésame, como hemos hecho a las personas que fallecieron. Por cierto, entre ellos un senegalés que sí vino a integrarse y que era una persona que era modelo precisamente de integración. Eh, lo que queremos decir es que sí es necesario aumentar los medios para llevar a cabo más controles de esas viviendas que eran viviendas que son apenas del 1920 en las cuales ya el Departamento de Urbanismo detectó algunas deficiencias, pues que se puede hacer el seguimiento de las mismas. No quiero decir que los técnicos de urbanismo no hayan hecho bien su trabajo, sino que si necesitan más medios para llevar a cabo esa vigilancia de que cuando se denuncia que hay algo que debe corregirse, pues puedan ir tiempo después a ver si se ha corregido o no. Y lo cierto es que ahora mismo en el ayuntamiento es probable que no exista el número de funcionarios suficientes para que eso pueda ocurrir. Por eso instamos en el Pleno, en una proposición que se dijo que era oportunista, a que se dieran todos los medios necesarios a esos funcionarios para que puedan llevar esa labor de vigilancia y de control de la manera más adecuada, porque la situación, lo que nos trasladan los vecinos de Playa de Palma, es que edificios en esa situación hay más. Entonces, esto no es un reproche al Departamento de Urbanismo, sino precisamente la petición de que se pongan todos los medios a su alcance para que puedan llevar a cabo su labor de control y vigilancia de la manera más adecuada. Pero, señora Durán, y esta sí que es la última cuestión, ¿no? Escuchando un poco sus explicaciones, cuando dice más funcionarios, pero quizá la cuestión no sería reorganizar los funcionarios que ya tenemos, porque claro, con la gente de la calle dice más funcionarios, ¿no? Claro, pagamos impuestos, cada vez pagamos más impuestos y encima hay que reforzar con más funcionarios, ¿no? Cuando vemos que la administración no funciona, ¿no? ¿No sería mejor replantear que funcionarios que ya están ahora mismo pues realmente tengan que hacer estas labores? O, por ejemplo, los bomberos, que muchas veces están en el parque de bomberos parados sin hacer nada, puedan hacer estas revisiones. Es decir, claro, cuando uno está fuera de lo que es la administración pública, se plantea y dice, no, reclaman más funcionarios, ¿no? Pero si luego el primero que no cumple realmente es la administración. Tiene usted toda la razón. Le cuento que que los dos últimos mandatos, la realidad fue que no se produjo un reemplazo de funcionarios. Lo explico. Los funcionarios que se iban jubilando, en muchos casos, por ejemplo, en el caso de la policía, no se iban reemplazando por plazas de policías, sino por otra serie de no funcionarios, sino de trabajadores públicos dedicados a otras funciones. Eso nos ha llevado a la situación en la cual estamos, en la que el número de policías pues, tiene un déficit de más de 300 policías. En el caso de lo que estaba comentando, pues tiene razón. Uno tiene que tomar, digamos, la plantilla de funcionarios públicos que hay en el ayuntamiento y efectivamente llevar a cabo una labor de racionalización de cuáles deben ser sus funciones y preguntarse por qué en determinados departamentos o bien hay demasiados funcionarios y su labor pues a lo mejor no es tan importante o en algunos casos innecesaria o por qué motivo determinados servicios como puedan darse en determinados departamentos que se crearon ad hoc por cuestiones meramente ideológicas durante los anteriores mandatos, se llenaron de personas que luego han podido consolidar sus plazas a pesar de no haber pasado por una oposición. Y sin embargo, hay otros departamentos en los que se necesita un perfil técnico muy concreto, como es en el caso de urbanismo. Eso se han dejado que no hubiese los funcionarios suficientes. Entonces, por eso digo, de lo que se trata es de hacer la cirugía, por eso le doy la razón, la cirugía necesaria para que en los departamentos en los que son necesarios haya más funcionarios con el perfil adecuado
y en aquellos en los que no son necesarios trabajadores públicos, simplemente pues no los haya. Eso también, claro, a uno le puede granjear la antipatía de los trabajadores públicos aparentemente, cuando la realidad es que aquellos que están sobrecargados, porque son los que dan atención al público, los que realmente están llevando a cabo un trabajo que es útil para los ciudadanos, esos son los primeros que te dicen que eso debería hacerse. O sea que sí, es una de las labores pendientes dentro de la administración del ayuntamiento. Señora Gary Durán, que es la portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Palma, gracias por atender nuestra llamada, muy amable por esta conversación y que tenga muy buen día. Muchísimas gracias por la oportunidad. Que vaya bien. Gracias. Buenos días. 9:38 de